corresponde a hidratos de carbono. ¿Me pueden indicar si están viendo la pantalla? Sí, doctora, se ve la pantalla. ¿Y me escuchan bien? Sí, doctora. Ya, muchas gracias, chicos. Entonces, en esta unidad vamos a recordar un poquito lo que han visto ustedes en química orgánica de la parte general de glúcidos y vamos a ver la composición química, la clasificación, que también eso es para recordar. Luego vamos a ver las funciones nutricionales, cuál es la importancia de los carbohidratos para la salud. Vamos a ver qué diferencia hay en aquellos glúcidos que asimilamos y los que no asimilamos. Hay la fibra alimentaria, cuáles son las necesidades que necesitamos en el consumo de glúcidos, cuáles son las fuentes. También vamos a ver el proceso digestivo, cómo se transporta la glucosa al interior de las células para que pueda ser utilizada, la fosforilación de los monosacáridos, las vías metabólicas de la glucosa, que si bien esto ustedes lo están viendo en bioquímica, pero vamos a recordar un poquito, ¿ya? Y vamos a ver características de la diabetes y de lo que llamamos índice glicémico de algunos alimentos. Entonces, en cuanto a la definición, como ustedes saben, estos glúcidos también reciben el nombre de hidratos de carbono o carbohidratos. ¿Por qué se decía hidratos de carbono? Porque tenemos un carbono en la fórmula con agua y esto se repite n veces. Pueden tener un grupo aldehído, como ustedes pueden ver aquí, o un grupo cetona, como se ve a la derecha. Y en algunos casos también se pueden incorporar algunos otros componentes diferentes al carbono, hidrógeno y oxígeno, como es el nitrógeno, el azufre, el fósforo, y generalmente estos átomos se van a incorporar a las moléculas de glúcidos, ya sea por aminación o por esterificación. En cuanto a la clasificación, como ustedes deben recordar, se clasifican de acuerdo al número de átomos de carbono que están presentes en la molécula, y así tenemos los monosacáridos, que van a tener de 3 a 8 átomos de carbono. Van a tener apariencia blanquecina, seguramente han visto en bioquímica algún hidrato de carbono, ¿no? Van a ser sólidos, van a ser dulces, van a ser solubles. ¿Por qué? Porque fíjense, tienen poco átomos de carbono y por lo tanto no son moléculas muy grandes. Estos monosacáridos son los denominados azúcares simples y los que están formados o tienen un grupo aldehído se llaman aldosas y los que tienen un grupo cetona se llaman cetosas. Y como ustedes recuerdan, se nombran según la cantidad de átomos de carbono que están presentes. Por ejemplo, si tienen 3 se llaman triosas, si tienen 4 átomos de carbono tetrosas, si tienen 5 pentosas, si tienen 6 hexosas, ¿verdad? Les dije aquí que eran estos los azúcares simples. Fíjense, se van a digerir rápidamente, no cuentan con fibra, nos van a provocar picos de insulina, no van a saciar a nuestro estómago, ¿sí? Y apenas aportan energía, ¿no? Y acá tenemos los ejemplos. Los azúcares complejos, que son considerados mejores,
¿no? Que los vamos a ver más adelante, no son monosacáridos, ¿no? Son polisacáridos ya. Van a tener digestión lenta, van a tener fibras, no van a provocar los picos de insulina, van a saciar más y aportan mayor valor calórico, ¿sí? Los monosacáridos, siguiendo con los monosacáridos, son el combustible principal de nuestras células. Al ser ingeridos, los metabolizamos y se van a transformar en glucosa. La glucosa, podríamos decir que es una de las fuentes de energía. Está presente en frutas como la uva. Y esta glucosa puede aumentar el valor calórico de un alimento sin aumentar el sabor dulce. Aquí yo les hago una comparación. Si ponemos 5 cucharadas de glucosa, no va a aumentar ese sabor dulce como aumenta con la sacarosa, ¿ya? Y por eso generalmente cuando hacemos las curvas de tolerancia a la glucosa, se da una infusión con esta glucosa, ¿verdad? Sin sacarosa para que no sea realmente empalagoso. ¿Por qué? Porque aumenta mucho el sabor dulce en el caso de la sacarosa. La fructosa, como ustedes saben, también se la llama levulosa y está presente en las frutas y vegetales. Y la galactosa y la fructosa están presentes en la miel. Los oligosacáridos no son tan importantes. Dentro de los oligosacáridos, perdón, los más importantes son los disacáridos. Están formados por 2 monosacáridos. Fíjense, están formados de 2 a 8 monosacáridos por un enlace O-glucosídico entre el grupo oxidrilo 1,4 y el 1,6. ¿Sí? Como les dije recién, los más importantes o los más comunes son los disacáridos, como la sacarosa, que está formada por fructosa y glucosa, la lactosa por galactosa y glucosa, la maltosa por glucosa y glucosa. Y es importante aquí recalcar algunos alcoholes polihidroxílicos, como el sorbitol, que está presente en las frutas y es un edulcorante semejante a la glucosa. El manitol, que se digiere poco y posee la mitad de calorías que una glucosa. Y aquí les quería recalcar el xilitol, que generalmente se absorbe 1/5, ¿no? No se absorbe en su totalidad. Por ello es muy empleado en las gomas de mascar, porque no es cariogénico y que se absorbe muy poco. ¿Sí? Siguiendo tenemos los polisacáridos, que van a estar formados por 10 a miles moléculas de monosacáridos. Van a poseer función energética y estructural. Y aquí los podemos clasificar en 2 subgrupos. Los homopolisacáridos, que tienen una sola clase de monosacárido, como el caso del almidón, el glucógeno y la celulosa, que son moléculas de glucosa, y los heteropolisacáridos, que poseen moléculas diferentes a los monosacáridos, como tenemos aquí el ácido hialurónico, la condroitina, la heparina, los alginatos, la hemicelulosa, el agar-agar, las pectinas y las gomas. ¿Sí? Aquí quería recalcarles que el almidón, o recordar que el almidón está formado en un 30% por amilosa y un 70% por amilopectina.
y se va a desdoblar a glucosa gracias a la maltasa. Y el grado de ramificación de esta amilopectina va a influir en la digestión. Mientras más ramificada sea nuestra amilopectina, menor es la digestión de ese polisacárido. ¿Sí? Aquí también comentarles que en la industria tenemos un almidón modificado que se emplea como espesantes. Si ustedes van y ven sus ketchup, mayonesas, aderezos, los pudines, ¿no? Tienen este almidón modificado que tiene las propiedades de espesamiento del almidón, ¿sí? Pero que no se pierden con la cocción como sucede con el almidón normal. Pero tiene el mismo valor energético. El glucógeno, que es el almidón es de origen vegetal, el glucógeno es de origen animal, está presente en el hígado y en el músculo, y la celulosa, que forma parte de la fibra alimentaria y que no la podemos digerir porque no poseemos nosotros celulasa como los herbívoros. Dentro de los heteropolisacáridos, el ácido hialurónico, que está presente en el tejido conectivo, la condroitina en el cartílago, la heparina en el hígado y en el pulmón. Y todos estos alginatos, hemicelulosas, agar-agar, pectinas, gomas, que están presentes en la fibra alimentaria. Esta tablita no para que ustedes la estudien, pero para que ustedes vean también otra clasificación desde el punto de vista nutricional, la hacemos por el poder edulcorante que puedan poseer cada uno de los glúcidos. Y fíjense, acá tenemos los azúcares naturales, ¿verdad? Fíjense el valor de dulzura. Y acá tenemos los artificiales, ¿no? La stevia, si bien es natural, y fíjense, tiene 200 de valor de dulzura, mucho más que los demás azúcares, ¿no? Y el que mayor tiene es el alitame. Por eso cuando usamos edulcorantes siempre ponemos mucha menor cantidad que una sacarosa, ¿verdad? La sacarosa se le da el valor de 1 en estas tablas. ¿Alguna preguntita que quieran hacerme hasta aquí? ¿No? Continuamos entonces. Dentro de las funciones que tienen estos glúcidos, la primera es proporcionar energía. Como ustedes saben, un mol de glucosa va a aportar 720 kilocalorías. Los almacenes energéticos son el glucógeno en los tejidos animales y el almidón en los tejidos vegetales. También son componentes del ATP y el ADN. Están como componentes del tejido conectivo, dijimos recién el ácido hialurónico y el tejido nervioso. Y forman parte de la fibra intestinal, siendo reguladores intestinales, ¿no? Fíjense aquí, nos aportan energía. Otra función también, les van a dar sabor y textura al alimento, esto ya lo hemos dicho. Son responsables de la salud del cerebro y el corazón. Nuestro cerebro utiliza glucosa principalmente y promueven la salud digestiva a través de la fibra alimentaria. En cuanto a los glúcidos asimilables, son los que pueden ser digeridos, absorbidos y metabolizados por nuestro organismo.
como es la glucosa, la fructosa, la galactosa. Puede existir un déficit en su absorción. Las causas pueden ser congénitas o secundarias a otras enfermedades, principalmente por déficit de las disacaridasas, sobre todo las lactasas y sacarasas. Y aquí viene lo que un poquito seguramente ustedes han sentido, que hay intolerancia a la lactosa, que son estos pacientes que no tienen estas lactasas y por lo tanto no pueden desdoblar y no pueden digerir, absorber y metabolizar el glúcido, ¿no?, que están ingiriendo. Lo que hace esto, ¿no?, es que la flora intestinal fermenta esos hidratos de carbono y el paciente tiene lugar a gases, flatulencias que llamamos, diarreas, hinchazón de estómago, ¿no? Y es lo que llamamos intolerancia a la lactosa. Quería recordarles aquí también que nuestra lactasa, si no consumimos por periodos prolongados leche, el paciente se vuelve intolerante a la lactosa porque esta lactasa se inactiva, ¿no? Eso hay que tener también presente. Los glúcidos no asimilables son de origen vegetal exclusivamente. Al ser de origen vegetal y formar parte de esta fibra alimentaria, no van a tener calorías, ¿sí? Fíjense cuán importante es que no los podemos hidrolizar, no los podemos descomponer y como les comenté recién, son atacados por la flora intestinal produciendo fermentación. Y esa fermentación es la que nos da lugar a gases, ¿no? También aquí en este caso. En este caso tenemos la fibra alimentaria que es de origen vegetal, como hemos dicho exclusivamente, y tenemos aquí la celulosa, la hemicelulosa, las pectinas, las gomas, los mucílagos y los lignanos. Esta fibra alimentaria también la podemos desdoblar en dos tipos. La soluble, que está formada por pectinas, gomas, mucílagos y algunas hemicelulosas, presentes principalmente en frutas y verduras, como en la manzana, naranja, zanahoria, en el salvado de avena, en la cebada y en las leguminosas. Tienen capacidad de retener agua y formar geles. Esto es muy importante. Fíjense, 1 gramo de ruibarbo puede retener 15 veces su peso en agua. Entonces, cuando nosotros consumimos estas fibras, ¿no?, ya sea de manera natural o en algunos cápsulas adelgazantes que a veces utilizan algunos nutriólogos para el descenso de peso, lo que hacen es consumir con gran cantidad de agua. Esto forma un gel en el estómago y da esa sensación de saciedad, ¿sí? También estas fibras solubles son sustrato para la fermentación por las bacterias del colon. Van a retardar el vaciamiento gástrico, van a lentificar la digestión y también van a influir o van a lentificar la absorción de nutrientes. Aquí quiero que también comprendan que al formar ese gel, no solamente nos va a dar esa sensación de saciedad, sino que también puede capturar algún nutriente como vitaminas, minerales y impedir la absorción. La fibra insoluble proviene principalmente de la celulosa y hemicelulosas
Está en los granos, generalmente en las capas de salvado de los granos, de los cereales, en la cáscara de las frutas y en sus semillas. Y fíjense qué importante es esta fibra insoluble para disminuir el colesterol, ¿no? Y es muy, muy importante, ¿no? En este caso, el consumo de estas fibras insolubles para el descenso del colesterol sérico. ¿Qué funciones fisiológicas va a tener esta fibra alimentaria? Tiene la capacidad de retener agua, como les dije, y formar geles, dando esa sensación de saciedad porque aumenta el volumen en el estómago. Aumenta el volumen fecal, proporciona este aumento del volumen fecal, como está con mayor cantidad de agua, heces más blandas, disminución del tránsito intestinal y por lo tanto, como les dije, hay aquí, si bien podemos absorber colesterol aquí y eliminarlo fácilmente, hay algunos, podemos eliminar tóxicos así y sustancias cancerígenas, pero también nutrientes, ¿no? Disminución de la presión interna del tubo digestivo, por lo tanto es muy beneficioso para aquellas personas que tienen hemorroides. La producción de saciedad, importantes en las dietas, ¿no? Esa sensación de llenado que estamos indicando. Disminuye la velocidad de liberación de la glucosa al torrente sanguíneo. Esto quiero que lo subrayen, por eso es muy, muy importante para las personas diabéticas el consumo de estas fibras. Fíjense, vamos a tener menor cantidad de glucosa en la sangre de nuestros pacientitos. Y también puedo indicar aquí que se va a normalizar el tránsito intestinal para esas personas que son estreñidas. Estimula la masticación, generalmente debemos masticar mayor cantidad de veces cuando tiene fibra. Va a haber flujo de saliva y secreción de jugo gástrico, ¿sí? Normalmente se recomienda que una persona que está haciendo dieta por lo menos mastique 20 veces cada bocado, porque es el tiempo necesario para sentir la satisfacción en la comida y no seguir ingiriendo esas comidas. En cuanto a los inconvenientes, quiero recalcarles aquí, ya habíamos visto esta parte, retiene tóxicos, pero también nutrientes, produce fermentación, lamentablemente, ¿sí? No podemos indicar otra cosa, ¿no? Esta fermentación producida por la flora microbiana puede causar la flatulencia y la diarrea, igual que en las intolerancias. Va a aumentar el peristaltismo y con ello va a aumentar el número de deposiciones. ¿Cuánto es lo que se recomienda de cantidad de fibra por día? 25 gramos por día, con un máximo de 30 gramos, ¿no? Por día. Es lo que normalmente podemos indicar. En cuanto a las necesidades nutricionales de los glúcidos, se sabe que no es imprescindible que la dieta tenga glúcidos porque a través de la gluconeogénesis podemos obtenerlos, pero una dieta equilibrada podríamos decir que tiene una ingesta mínima de 80 a 100 gramos por persona por día, ¿no? 50% de polisacáridos, fíjense, y 5 a 10% de azúcares simples. Si la dieta tiene 2.000 kilocalorías, 25 gramos de fibra, y si tiene 2.500, 30 gramos de fibra. En los países desarrollados, entre un 40 a un 45%
tenemos de hidratos de carbono, pero aquí yo les he colocado el óptimo. Normalmente 55%. En los países subdesarrollados algunas veces llega hasta un 70%. Y en dietas hipocalóricas para bajar de peso, fíjense si tenemos 1200 kilocalorías, un 45% de hidratos de carbono, y si tenemos un poquito más, hasta unos 1500 kilocalorías, podemos hacer un máximo de 50 hasta un 55% es lo máximo que podríamos tener en una dieta. También recordarles que 1 gramo de hidrato de carbono va a proporcionar 4 kilocalorías, que ya lo habíamos visto a eso en la unidad 1. También estos hidratos de carbono van a ahorrar proteínas, ¿no? Porque vamos a utilizar energía a partir de los hidratos de carbono y no las vamos a utilizar a las proteínas como fuentes de energía, ¿no? Eso también quería aclararles aquí. En cuanto a las fuentes que tenemos de nuestros hidratos de carbono, la sacarosa podemos obtenerla de la caña de azúcar, de las verduras, las frutas y la remolacha. La fructosa, como dijimos recién, de las frutas y la miel. El almidón de los cereales, de las legumbres, de las papas, las raíces, tubérculos. La lactosa de todos la leche y los derivados. Y el glucógeno principalmente de los mariscos como ostras, mejillones y el hígado. ¿Sí? ¿Alguna preguntita hasta aquí para que pasemos al proceso digestivo? Continuamos entonces. En cuanto al proceso digestivo, sabemos que la glucosa es nuestra fuente principal de energía. El sistema nervioso, como el cerebro y las fibras nerviosas, utilizan principalmente glucosa, el músculo, el corazón, los pulmones, los hematíes, ¿no? Y es la única forma en la cual los hidratos de carbono se pueden transportar en sangre hacia los tejidos y células. La fructosa en el hígado y en el intestino se va a transformar a glucosa. Y los disacáridos y el almidón que está presente en los alimentos deben ser hidrolizados por las enzimas digestivas, ¿no? Previo a su absorción, ¿no? Como monosacáridos, como ustedes pueden ver en esa gráfica. Siguiendo con este proceso digestivo, comenzamos entonces en nuestra boca con la amilasa salival, que es una endoglucosidasa. Esta amilasa salival se inactiva en el estómago por el pH, con un pH ácido se inactiva, es decir, está activa en la boca, ¿verdad? Y es secretada por nuestras glándulas salivales. Va a hidrolizar entre un 30 a un 40% del almidón y va a liberar, como ustedes ven en la gráfica, maltosa, maltodextrina y dextrinas. ¿Sí? Luego continúa la amilasa pancreática en el intestino delgado, cuya regulación es por la insulina y está inhibida en diabéticos, donde se hidroliza el almidón restante en el duodeno y en el yeyuno y se vuelve a liberar maltosa, maltodextrinas y dextrinas libres. Estos 3 productos se hidrolizan, ¿no? Llegan a una hidrólisis, estamos aquí, por las enzimas del borde de cepillo de la mucosa intestinal,
una enzima que es la isomaltasa, para desdoblar. Posteriormente, todos los disacáridos por acción enzimática, ¿no? Aquí actúan las lactasas, sacarasa, maltasa, isomaltasa, son transformados, como ustedes ven aquí abajo, en lactosa, que es hidrolizada por la lactasa, glucosa y galactosa. La sacarosa es hidrolizada por la sacarasa a glucosa y fructosa, y la maltosa por la maltasa, que se hidroliza a glucosa más glucosa. Esta glucosa, galactosa y fructosa se absorben en el duodeno y yeyuno proximales y atraviesan la barrera intestinal por difusión simple, ese transporte. Luego, la glucosa y la galactosa también se pueden absorber por transporte activo, por un mediador de sodio, ¿no? Donde se absorben 2 moléculas de sodio por cada molécula de azúcar, a favor del gradiente electroquímico. Y normalmente esta capacidad de transporte de la glucosa intestinal ronda en los 10 kilogramos por día. Por lo tanto, podemos decir que la membrana intestinal tiene gran rapidez para transportar monosacáridos y disacáridos. Por eso podemos explicar que se aumenta rápidamente la concentración de glucosa en la sangre tras la ingestión de dietas ricas en azúcares, ¿sí? El exceso de todos los azúcares que consumimos se va a transformar en triglicéridos. También es eso muy importante que recordemos, ¿no? Y aquí lo propio que era para ampliarles un poquito esta gráfica, fíjense, lo mismo donde actúan las disacaridasas, ¿no? Que son maltasa, lactasa, sacarasa, fíjense, manosa, fructosa, galactosa, ¿no? En cuanto al sistema de transporte de la glucosa, como hemos indicado, puede ser por mecanismo facilitado, un sistema sensible a hormonas que está presente en el músculo y en el tejido adiposo, o un sistema acoplado al sodio, que generalmente es en el intestino y en el riñón. Todos los azúcares vamos a indicar que requieren para ingresar a la célula de proteínas transportadoras, ¿sí? En este caso, fíjense, tenemos las SGLT, tenemos 2 proteínas transportadoras, la GL, cada una ya se subdivide, pero en grande, las SGLT y las GLUT, ¿no? Acá podemos ver GLUT1, GLUT2, SGLT1, SGLT2, ¿ya? Las proteínas SGLT son proteínas de transporte glucosa o galactosa sodio, y las GLUT son aquellas transportadoras que van a participar en el transporte de monosacáridos al interior celular. Empecemos con las SGLT que tenemos. Estas SGLT, como dije recién, van a transportar sodio-glucosa en forma de cotransporte. Se encuentran en la mucosa del intestino delgado, sobre todo la GLT1, y en células
del tubo proximal de las nefronas en el riñón. Como ustedes pueden ver, la 2 y la 3. Su función principal es absorción de la glucosa desde el lumen de los túbulos renales hacia el interior de las células peritubulares o desde el lumen del intestino delgado a las células de la mucosa intestinal. Por eso les he colocado aquí que van a tener absorción y reabsorción de glucosa y también ingreso basal de glucosa. Las SGLT1, como vemos aquí, están en el intestino. Por lo tanto, son transportadores para absorción de glucosa en el tracto gastrointestinal. En el riñón son menos su importancia y aproximadamente participan en el 10% de la absorción de la reabsorción, de la glucosa. Las SGLT2 se encuentran principalmente en el riñón, en la nefrona proximal, y van a reabsorber la glucosa que se encuentra en el filtrado glomerular. Y es aquí, en la diabetes, donde hay la inhibición a través de fármacos y contribuye al control de la glucosa al disminuir su umbral de reabsorción renal. Las SGL3 se presentan en la nefrona proximal y no son tan importantes. Entonces, como les dije recién, esas SGLT1 es importante porque participan en la reabsorción del 10% de glucosa y las SGLT2 en la nefrona proximal porque aquí actúan los fármacos de la diabetes. De todas formas, aquí tenemos un cuadrito, ¿no? Donde les he colocado el monosacárido que transporta CGL1. Las 3 transportan glucosa galactosa. Estas están en intestino delgado y nefrona y estas en nefrona, ¿sí? El otro grupo de transportadores son las GLUT, ¿sí? Las GLUT tienen todas una estructura en común, ¿no? Son de transporte de monosacáridos al interior celular y tenemos 13 GLUT con excepción de las 7, ¿sí? Tenemos de la GLUT1 hasta la GLUT13 sin tener las 7, por lo tanto tenemos 12 tipos de estructuras, 12 tipos de GLUT transportadoras. La GLUT1 que va a transportar glucosa galactosa, igual que las SGLT, están presentes en los glóbulos rojos, en la barrera hematoencefálica, en la barrera placentaria, en la retina y en la nefrona, y son responsables del ingreso basal de glucosa. La GLUT2, que es también glucosa galactosa, pero con fructosa, donde las encontramos en las células beta pancreáticas, en el hígado, en el intestino delgado y en la nefrona proximal. La función importante de las GLUT2 hay que destacar que son sensores de la glucosa en el páncreas y también va a transportar la glucosa en la membrana vasolateral del intestino y del riñón. La GLUT3 también es de glucosa galactosa, está presente en cerebro, placenta, hígado, riñón, corazón y va a hacer el ingreso basal de glucosa. La GLUT4 transporta glucosa, fíjense, está en el tejido adiposo y en el músculo esquelético y cardíaco, ¿no? Y ingresa glucosa estimulado por la insulina. La GLUT5, fíjense, aquí se los he colocado entre paréntesis. Es un transportador netamente de fructosa, ¿no? No de glucosa galactosa como los demás.
Está presente en el yeyuno, en los espermatozoides, en el riñón y en las células de la microglía. Y su función es transportar fructosa. La GLUT6 solo transporta glucosa, cerebro, vaso y glóbulos blancos y va a propiciar el ingreso de glucosa estimulado por la insulina. La GLUT8, porque dijimos que la GLUT7 no está presente, fíjense, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, todos van a transportar netamente glucosa. La 8 está presente en la placenta y los testículos, la 9 en el riñón y en el hígado, la 10 en el hígado y en el páncreas, la 11 en el músculo esquelético y el corazón, y la 12, músculo esquelético, tejido adiposo, intestino delgado. Y va a ingresar glucosa. La GLUT13, netamente glucosa. Fíjense, es importante aquí recalcar que la GLUT13 es la responsable del ingreso de glucosa al cerebro, ¿no? Y dijimos también que este azúcar simple, como es la glucosa, era muy, muy importante para la función cerebral. En cuanto a la fosforilación de los monosacáridos, podemos decir que posterior o después de que se incorporan los monosacáridos a las células, experimentan como primera reacción una fosforilación inicial catalizada por estas enzimas que son exocinasas o también denominadas fosfotransferasas. Siempre, siempre, siempre en presencia de nuestro famoso ATP. Fíjense, acá tenemos la glucosa, acá tenemos esta exocinasa presente en el hígado y en presencia siempre de ATP, ¿no? Estas exocinasas. Estas exocinasas pueden tener 4 isoformas y lo que van a hacer es transferir un grupo fosfato. Por eso, fíjense, esto tan importante les he puesto como esquema. La glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, ¿verdad? El ATP pierde un fósforo, ¿verdad? Y se transforma en ADP, ¿verdad? Estas 4 isoformas, la primera la solemos tener en el cerebro y tejido adiposo, la 2 en el músculo esquelético y tejido adiposo, la 3, que no está aquí, en los leucocitos, y la 4 en el hígado. Un poquito, ahora vamos a entrar a recordar un poquito, seguro que lo están viendo en bioquímica, a las vías metabólicas de la glucosa, ¿sí? Vamos a entrar con calma a esta parte. Entonces, en las vías metabólicas de la glucosa, quería recordarles que los niveles de glucosa en ayunas normalmente, como les he colocado aquí, van de 70 a 100 miligramos por decilitro. Estos son los valores que debería tener una persona que no tiene diabetes, ¿verdad? Para mantener estos niveles es muy importante porque hemos dicho que nuestra glucosa es el combustible metabólico principal del cerebro. Para ello, el hígado juega un papel muy importante en la regulación de esta glucosa, ya que cuando hay exceso la va a almacenar como glucógeno y cuando hay déficit la va a verter a sangre, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí y en la próxima diapositiva, tenemos todas las vías de la glucosa, fíjense, ¿no? Entonces tenemos de glucosa a glucógeno, glucogénesis,
de glucógeno a glucosa, glucogenólisis, la degradación, de glucosa a piruvato, glucólisis, de piruvato a glucosa, gluconeogénesis, de glucosa a ribosa, la vía de pentosa fosfato, y de aminoácidos a glucosa, gluconeogénesis, propiamente dicha, ¿verdad? Entonces, dentro de estas vías metabólicas, ¿no? Lo propio tenemos aquí, tenemos la glucólisis, la vía de la pentosa fosfato, la gluconeogénesis y la glucogénesis, ¿verdad? Aquí también lo tenemos, gluconeogénesis, glucogenólisis, glucólisis, ¿verdad? Y vamos a ir recordando cada uno de ellos. El papel del hígado, como ya les he indicado, aquí simplemente algo más esquematizado, ¿no? Nuestro hígado cuando está, fíjense, un glucógeno lleno, ¿no? Si tenemos glucosa, va al hígado o va al músculo cuando está lleno y al tejido adiposo, ¿verdad? Entonces podemos seguir intercalando. Fíjense aquí, para energía inmediata, ¿verdad? Está el cerebro, el riñón, los músculos, para almacenar el hígado, las grasas, el músculo, ¿no? En periodos de ayuno, ¿no? Podemos activar la glucogenólisis para tener glucosa. El exceso de hidratos de carbono, como les he comentado, ¿no? Podemos tener el hiperinsulinismo, la obesidad. ¿Por qué? Porque se transforman en triglicéridos. Y esto me pareció bien chistoso, ¿no? Peso lo mismo que una persona de 2,40 m y tengo que crecer urgentemente, ¿no? Por el índice de masa corporal en este caso. Entonces, para el metabolismo de nuestros glúcidos, ¿sí? Vamos a empezar por las vías. Entonces, en cuanto a la glicólisis, también se llama esta vía de Embder-Meyerhof. Aquí una molécula de glucosa se va a transformar en 2 moléculas de piruvato con la producción de energía. Tenemos 10 reacciones, ¿no? en toda la cascada. Los productos intermediarios tenemos átomos de 6 carbonos, como la glucosa y fructosa, y moléculas de 3 carbonos, como la dihidroacetona, el gliceraldehído y el piruvato. Y todos estos intermediarios van a ser fosforilados. Aquí tenemos la glicólisis como reacción general, tenemos la glucosa con 2 átomos de ADP, más 2 fósforos, más 2 NAD reducidos, nos van a dar los 2 piruvatos que hablábamos, ¿sí? Tenemos las reacciones que consumen ATP, en este caso va a ser la glucosa 6-fosfato y la fructosa 6-fosfato que va a transformarse a fructosa 1,6-difosfato. Tenemos reacciones que van a producir ATP, como el glicerato 1,3-difosfato a 3-fosfoglicerato, y el PEP, que es el ácido fosfoenolpirúvico a piruvato. Como resumen de la regulación de la glicólisis que estamos viendo, ¿sí? La exocinasa que actúa va a activar a la glucosa, ¿no? Está activada, perdón, por la glucosa y está inhibida por la glucosa 6-fosfato y el ATP. Y el PFK1
va a estar activado por la fructosa 2,6-difosfato y el AMP, y va a estar inhibida por el ATP y el citrato. La piruvato quinasa va a estar activada por la fructosa 2,6-difosfato y el AMP, y va a estar inhibida por la acetil-CoA y el ATP. En la fase anaerobia se va a producir ácido láctico, el cual provoca una acidosis láctica, ¿no? En este caso, ¿no? Las reacciones no les voy a tomar en el examen, ¿no? Por supuesto, eso lo van a ver en bioquímica. El siguiente ciclo es la glucogénesis, que es la síntesis de glucógeno a partir de azúcares. También se llama glucógenosíntesis, ¿no? El glucógeno es un polisacárido que es de reserva netamente animal. Tiene una estructura semejante a la amilopectina del almidón, que era la parte del 70% del almidón, si recordamos, que es ramificada, y se va a almacenar dentro de las vacuolas en el citoplasma. ¿Sí? Después vamos a ver este ciclo en especial. ¿Qué más quería decirles aquí? En la ruta metabólica anabólica se sintetiza glucógeno a partir de glucosa, ¿no es cierto? Que ya lo hemos nombrado. El glucógeno, como hemos indicado también, es un polisacárido ramificado de origen animal. Está formado por 8 a 14 unidades de enlaces glucosídicos. Es forma de almacenamiento de la glucosa tanto en el hígado como en el músculo. Y ese glucógeno hepático, esto quiero que lo tengan siempre presente, es la fuente de glucosa para mantener la glicemia en ayunas, es decir, que no nos baje demasiado. Y el muscular va a ser fuente de glucosa, para la glucólisis muscular. Así, por ejemplo, el glucógeno hepático es el responsable de mantener la glicemia entre 70 y 100, que decimos. Es 10% del peso hepático, aproximadamente 100 gramos. Nos da una duración entre 12 a 18 horas. Estimula su degradación, el glucagón y la adrenalina. La adrenalina, ¿por qué? Porque nos pone en alerta, acuérdense, ¿verdad? Liberamos adrenalina cuando estamos en un estado de estrés y por lo tanto va a liberar o estimular la declaración de glucógeno. ¿Para qué? Para que este glucógeno pase a glucosa y podamos tener energía. Y está estimulada su síntesis por la insulina. El glucógeno muscular va a ser reserva energética para la contracción. Acuérdense que el glucógeno muscular sirve para el propio músculo. Más o menos, fíjense, tenemos más cantidad, 400 gramos. Estimula su degradación la adrenalina y su síntesis la insulina. Lo mismo, ¿no? En ambos casos. Aquí tenemos las reacciones que solamente les va a servir para bioquímica, no vamos a ver con detalle. Sí quiero que veamos estas características que sí son importantes. La glucogénesis, que es lo que estamos hablando, se produce en el hígado y en el músculo. Es un proceso gradual. Va a partir de la glucosa 6-fosfato, ¿no? Emplea UDP, que es uridín trisfosfato, ¿no? Fíjense acá, uridín difosfato y glucosa, ¿verdad? Si vemos, aquí yo les he hecho como un resumen de toda esta vía de la glucogénesis. Entonces emplea el UDP como uridín trifosfato como fuente de,
uridín difosfato como fuente de energía para la activación. Utiliza una enzima reguladora que es la glucógeno sintasa. Se almacena en el citoplasma celular y el molde o cebador es el glucógeno primordial o glucogenina, ¿no? Que lo tenemos aquí también. ¿Sí? El proceso inverso es la glucogenólisis o glucogenogenólisis, también denominada, que es la degradación de glucógeno en los periodos interdigestivos, en el ayuno o en el ejercicio intenso. ¿Sí? Fíjense, este esquemita es bien ilustrativo. La insulina, el glucagón, la adrenalina. Cuando tenemos periodos de restricción de alimentos, disminuye la glucosa sanguínea, se libera el glucagón. ¿Sí? Se activa la glucogénesis y se activa la glucogenólisis y se inactiva la glucogénesis. Es un proceso catabólico entre periodos cortos de restricción de alimentos. En cuanto a las características, ¿sí? Su función principal es mantener la glicemia normal de 12 a 18 horas, que decíamos en periodos de ayuno, es inhibida por la insulina, se va a llevar a cabo en el hígado y en el músculo, en su citoplasma, es estimulada por el glucagón y la adrenalina, el glucagón en el hígado y la adrenalina en el músculo, y su enzima reguladora es la glucógeno fosforilasa. La siguiente vía metabólica y última que vamos a ver es la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucídicos, ¿sí? Como son el lactato, el piruvato, el glicerol y los aminoácidos. Es anabólica, se lleva principalmente a cabo en el hígado y en menor medida en la corteza adrenal. Va a estar estimulada por el glucagón e inhibida por la insulina. Aquí yo les he puesto un punto de comparación. La glucólisis genera 2 ATP y 2 NAT. Y la gluconeogénesis utiliza 4 ATP, 2 GTP y 2 NAT, ¿no? Entonces tenemos en esta gluconeogénesis también se activa en ayunos de más de un día, en el ejercicio prolongado, cuando tenemos dietas con alto valor proteico, es decir, gran ingesta de carnes, podríamos decir, en la dieta cetogénica. Cuando hablamos de dieta cetogénica, cuando tenemos gran cantidad de lípidos, o también, fíjense, cuando tenemos estrés, también se va a activar en este caso, ¿sí? El ciclo de Cori es un ciclo metabólico que también lo habíamos visto recién a un dibujito entre el hígado y el músculo. Y nos muestra este ciclo o nos va a indicar cómo se realiza la circulación cíclica de la glucosa y el lactato entre el músculo y el hígado. Como hemos indicado, las células musculares, en este caso, se van a nutrir o se van a alimentar de la glucosa, de sus reservas glucogénicas y sobre todo, como ustedes ven aquí, fíjense, acá es la reserva y aquí es la que llega de la circulación sanguínea
que procede del hígado, ¿verdad? Y tenemos este ciclo de Cori que nos indica, como les digo, cómo va a ir la circulación de la glucosa entre el hígado y el músculo, ¿no? Y acá tenemos glucógeno también. Aquí les he colocado como un resumen el metabolismo de los glúcidos en tejidos periféricos. Es lo que hemos venido indicando. El cerebro usa exclusivamente glucosa, ¿verdad? No nos olvidamos de eso. Es muy importante que esto lo subrayen. El músculo almacena glucógeno para el propio músculo. No puede exportarlo. Acuérdense del ciclo de Cori que estamos viendo aquí, ¿verdad? Es el hígado el que nos transporta. El tejido adiposo se va a encargar de la síntesis de triglicéridos, que lo vamos a ver en la siguiente unidad, y la lipólisis usa en periodos interdigestivos y ayuno. En la regulación hormonal de los glúcidos, la insulina, podemos decir que es la hormona comilona, la vamos a liberar cuando aumenta nuestra glucosa en sangre, ¿ya? Aumenta la glucosa sanguínea sintetizada, va a facilitar la entrada de glucosa al músculo y al tejido adiposo y activa la metabolización en los tejidos periféricos y el hígado. El efecto neto que tiene la insulina es hipoglicemiante. ¿Esto qué significa? Que baja la glucosa. Por el contrario, el glucagón, la adrenalina, la hormona del crecimiento y todos los corticoides, que los englobamos en glucocorticoides, producen efecto hiperglicemiante, aumento de la glucosa. Por eso es muy importante que los pacientes diabéticos no se empleen corticoides o que cuando se empleen estén muy, muy controlados. En la diabetes, como ustedes podrán recordar, tenemos dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. En este cuadro se simplifica ampliamente qué sucede en cada uno de los cuadros. En la tipo 1, el cuerpo produce poca o ninguna insulina. Y fíjense, la edad es en niños y adultos jóvenes. Este paciente es insulino dependiente, ¿sí? El páncreas no segrega insulina. En la diabetes tipo 2, el cuerpo produce muy poca insulina o el mismo cuerpo impide que la insulina funcione adecuadamente. Fíjense, muy poca insulina impide que funcione la insulina. Y fíjense, esto es muy, muy importante, adultos mayores con sobrepeso. Este es un detonante para el desarrollo de una diabetes tipo 2, el sobrepeso. Y no son insulino dependientes. Generalmente llegan a depender de la insulina por los malos hábitos alimentarios y el no control con los fármacos orales. A nivel celular, fíjense, tenemos insuficiente insulina o poca insulina, ¿verdad? La insulina está disminuida, ¿verdad? Acá tenemos los GLUT4, ¿verdad? Los transportadores de glucosa. Y en el tipo 2 tenemos resistencia a la insulina, tenemos la insulina, pero no funciona, ¿no? Hay un defecto, ¿se acuerdan? Decíamos que estaba fallando en la señalización hasta el GLUT4 en estas personas. Entonces, podríamos resumir. En la diabetes tipo 1, generalmente son menores de 30 años, predominantemente en el sexo de varones, en niños, es de manera brusca el inicio. Tenemos un peso normal o índice de masa corporal normal.
La reserva pancreática de insulina es muy poca o nula, dependen de la insulina. Hay presencias de anticuerpos, sobre todo al inicio de la patología. Herencia familiar en algunos casos, ¿sí? En el 50%. Y asociación con otras enfermedades como hipertensión, dislipemias, como en el caso de colesterol es raro, ¿verdad? Porque acá decimos que tiene un índice de masa normal. En cambio, una diabetes tipo 2, generalmente decimos pacientes adultos, predominantemente es en el sexo femenino, es de inicio lento, pero progresivo, ¿verdad? Generalmente se va dando en las pacientes que hay aumentos de peso, ¿no? El índice de masa a menudo puede ser aumentado, más de 25, o con obesidad mayor a 30, el índice de masa corporal. Reserva pancreática puede estar normal o aumentada, hay hiperinsulinismo, ¿no? Normalmente en estos pacientes tenemos alterada la curva de tolerancia a la glucosa y de la insulina. Como les comentaba, no dependen de la insulina, ¿no? Por lo menos los primeros años, después tal vez sí dependen de insulina. No hay factor inmunológico, casi siempre es herencia familiar, más del 95% de los casos, y está asociada con dislipemias, es decir, colesterol alto, triglicéridos altos, hipertensión arterial. Y un cuadrito esquemático de cuáles son los síntomas que nos puede detectar una diabetes, ¿no? Que esté cansado el paciente, exceso de ir al baño, ¿no? Poliuria que decimos, bajar de peso, lesiones en la piel, mucho apetito, polifagia, visión borrosa, edemas, ¿no? En pies y manos y sed, ¿no? Polidipsia también. En cuanto a las complicaciones de la diabetes, generalmente pueden terminar en un hígado graso, ateroesclerosis, angioesclerosis renal, complicaciones oculares, lesiones en la piel, alteraciones del sistema nervioso tanto central como periférico, ¿no? El pie diabético, disfunción sexual, nefropatía, ceguera, insuficiencia cardíaca, ¿no? Amputaciones. Este es un mapita metabólico que vamos a ir integrando, ¿no? Lo que estábamos viendo ahora es el mapa de los carbohidratos. Luego vamos a ver de los aminoácidos, de proteínas, de lípidos. Y por último, perdón, ahí como último, ¿alguna preguntita hasta aquí? Veremos entonces como último punto el índice glicémico que les decía. El índice glicémico es un sistema para cuantificar la respuesta glucídica de un alimento, cuán rápido llega ese hidrato de carbono a la sangre, ¿no? Este sistema va a permitir comparar la calidad de los distintos carbohidratos contenidos en los alimentos y nos proporciona un número, ¿no? Basado después de la medición. Desde el punto de vista nutricional, acuérdense que no solo va a ser importante la cantidad de carbohidrato que consume el paciente, sino cuán rápido va a llegar a sangre y se va a absorber ese hidrato de carbono. Por lo tanto, este índice glicémico es muy, muy importante para los pacientes diabéticos, para los deportistas, para las personas que hacen dieta, ¿no? Y para establecer este índice glicémico se recurre a personas voluntarias. Después de un ayuno, en la mañana se mide la glicemia
después de haber ingerido una cantidad de alimento que normalmente va a proporcionar 50 gramos de carbohidrato que sean biológicamente disponibles, ¿no? Y las medidas de la glicemia se le hacen al paciente hasta un máximo de 120, 180 minutos, ¿verdad? Entonces, esto nos permite clasificar en un índice glicémico alto, medio y bajo, ¿no? Fíjense quiénes tienen índice glicémico alto, ¿no? Todo lo que son azúcares simples, azúcar, miel, mermelada, golosina, jugos de fruta, puré de papa, batatas, panes, ¿no? Pasas, helados, sandía, fideos, ¿no? Acá tenemos un montón de ejemplos. Índice medio, ahí tenemos las papas fritas, los cereales para el desayuno, ¿no? Porque tienen un poco más de fibra, el plátano, el arroz integral, la avena, el pan integral, la uva, las pastas cocidas, ¿no? Todas las pastas. Y índices glicémicos bajos, tenemos los bastones de salvado, los frutos secos, la leche, el yogur, los quesos, legumbres, duraznos, pera, kiwi, manzana, verduras de hojas verdes, tomate, zanahoria, zapallo y berenjena, ¿no? Fíjense, la papaya no la veo aquí, pero es alto. ¿Sí? Entonces, la papaya, la sandía, el melón, ¿no? Generalmente, perdón, la papaya, la sandía son índice glicémico altos, ¿sí? El kiwi, la pera, la manzana, los duraznos generalmente son bajos y están aceptados en las dietas. ¿Ya? Con eso hemos terminado entonces, chicos, la unidad número 3. Si tuvieran alguna preguntita, entonces los dejo libres, que tengan buen fin de semana, nos reconectamos el próximo viernes.